SER Podcast. Bueno, venga, vamos a abrir el juzgado de guardia, que siempre es interesante, pero hoy, por lo inminente, desde luego cuando estamos avanzando el asunto que nos propone Félix Martín, conforme lo íbamos verbalizando, más ganas teníamos de que llegara este momento para saber qué criterios son los que imperan, qué criterios entran en juego cuando se decide la pena concreta de un delito. ¿Qué criterios tienen en cuenta tanto los juzgados, tribunales a la hora de imponer las penas, los fiscales a la hora de solicitarlas? Siempre entran en juego los atenuantes, los agravantes. ¿Qué son exactamente? ¿Cómo se ponderan? ¿Cómo se miden? ¿Qué significa eso de que un preso esté en tercer grado? Por ejemplo, Félix, bueno, para ti, a mí siempre me asombra cómo una persona desde ahí, desde tu puesto, con la cantidad de horas de vuelo que tienes, ¿cómo te llega la percepción de la sensibilidad de que esto fuera de vuestro ámbito no se entiende tan claramente? Efectivamente, y ¿sabes lo que me está ayudando? Me estáis ayudando mucho, porque como tengo, que me gusta mucho hablar con mis amigos o con la gente que conozco, pues a raíz de que estoy con vosotros, pues me encuentro con un amigo que me dice, oye, esto tienes que explicarlo, que la sociedad no lo entiende. Entonces, estoy constantemente, querido Roberto, anotando cosas en mi mente, que decir, vale, esto tengo que comentarlo con Roberto, a ver si lo podemos tratar, a ver si podemos ayudar a que la gente entienda el porqué. Perfecto, apunta Valderrama, que le vamos a cobrar a Félix por venir cada semana, que se lo está pasando de maravilla y encima está aprendiendo. No, claro. Bueno, oye, bromas aparte. Entonces también alguien te comentó esto cómo se pone, porque parece, a veces puede quedar. Hombre, a poquito que uno tenga dos dedos de frente, ya sabe que no puede ser aleatorio, que esto no es una ruleta, que no se da así arbitrariamente, pero a ver cómo lo explicamos. Quizá por el procedimiento se pasa por diferentes, no sé si llamar diferentes etapas a la hora de decidirse una pena concreta. ¿Cuál es el proceso? Efectivamente, lo que es muy importante es partir, Roberto, de este punto, ¿no? Imponer una pena concreta no puede ser fruto, en un Estado de Derecho, ni del capricho ni del azar, sino que tiene que ser fruto de una serie de reglas que tienen que buscar un objetivo fundamental. Vais a pensar que somos unos románticos, pero tenemos que ser lo que es buscar la justicia del caso concreto. Ya. Tratar de buscar que la pena sea adecuada a lo que ha pasado en el caso concreto. Y para eso hay que aplicar algo que tiene que ver, quiero decir, con la objetividad matemática, más que otra cosa. Venga, pues, ¿por manos de quién y cuál es el proceso que se sigue? Vamos a poner un proceso. Imaginemos que la pena concreta, intenté poner un ejemplo, ¿no? Vamos a pensar que una pena concreta es como un plato, ¿no? Un plato de comida. Y entonces, como en un plato de comida hay tres fases. Hay que comprar los ingredientes, hay que cocinarlo y hay que servirlo. Vale. Tres fases, ¿no? Pues comprar los ingredientes sería el Parlamento, preparar el plato sería la justicia y servirlo sería la administración penitenciaria a través de estar en un establecimiento penitenciario y un grado penitenciario. Pero hay que servirlo no de cualquier manera, en su punto. En su punto, vale. Que es equilibrar el castigo justo con intentar conseguir la resocialización de la persona, del penado, ¿no? ¿Qué te parece el ejemplo del plato? Que bien, me lo he currado, bien. Bueno, el ejemplo del plato, seguro con el hambre. A esta hora la que más hambre tiene de todo el programa es la Parda. Porque la Parda está. Nosotros aquí tenemos un especial catering. Cuando no viene Laura, viene Adriana, cuando no Marta Valderrama, que han pasado por el 24 horas y tal. Pero la Parda está sola en Barcelona. Sí, y yo, una máquina que. Un vending que está más tiesa que la mojama. Sí. A veces yo, que me pongo los auriculares muy altos, le escucho las tripas rugir de la Parda. O sea, imagínate, tiene este ejemplo del plato le habrá encantado a la Parda, ¿a que sí? Sí, bueno. Se ha metido de lleno en el hambre que flipas. Bueno, entonces podemos poner, aparte del ejemplo podemos poner un ejemplo, como hacemos siempre, por ejemplo, a ver, decía yo en el avance, pena por asesinato, va de 15 a 25 años. Efectivamente. Vale, ¿esto cómo se pondera? Claro, es cierto que tú me podrás decir en un principio, Félix, ¿cómo es posible que se dé un abanico de 10 años, ¿no? Claro. Entre la pena mínima a la pena máxima? Sí. Por ejemplo, en el robo es de 2 a 5 años, es un abanico de 3 años. Claro, ¿cómo hay tanta diferencia? ¿Por qué puede haber tanta diferencia? Efectivamente, mira, hay mucha diferencia
en el delito contra la vida porque estamos en el delito más grave. Y entonces el legislador, el Parlamento, cuando establece ese abanico de pena, es consciente que puede haber tan variables circunstancias de un asesinato a otro que da un abanico muy grande para que dentro de eso tratemos de adecuarlo al caso concreto, que valoremos las circunstancias del caso concreto. Por ejemplo, ¿vale? Os voy a poner a vosotros dos, a Parda y a ti, dos ejemplos y quiero que me digáis si vosotros por instinto, sin ser jueces ni fiscales, os iríais hacia el tramo alto, hacia los 25 o hacia los 15. Vale, si no hay más remedio, venga, ponlo. Venga, ya sabéis que me gusta mucho interactuar con vosotros. Y a nosotros también nos encanta, sí, cuéntame. Vale, ejemplo 1. Hay una discusión entre dos personas, A y B, discuten, A de repente saca una navaja y se la clava a B en el cuello y le mata. ¿Vale? Ejemplo 2. Un señor coge un cuchillo y en un contexto de maltrato constante en su domicilio a su mujer, después de agredirla reiteradamente, le clava un cuchillo 7 veces en el pecho y en el cuello y lo hace delante de sus hijos menores y la mata. Ya. ¿Qué me diríais del ejemplo 1? En los dos casos estamos ante un asesinato. El delito es el mismo. Pero vosotros, por instinto, ¿os dice que el ejemplo 1 debe castigarse de la misma manera que el ejemplo 2? No, a ver si lo he entendido, porque yo tengo, claro, cuando estamos haciendo el programa tengo la cabeza en 1000 cosas. Pero yo de lo que te he escuchado a ti, me parece que hay más agravantes en el segundo caso. No sé si esto va en dos tramos, si es de 15 a 25, si nos quedaríamos en el tramo bajo o en el tramo alto. El primero me parece que correspondería más al tramo bajo y el segundo al alto, si he entendido bien los ejemplos. Félix, ¿no? Efectivamente. Igual es una trampa, Cuidado. Vale. Efectivamente. ¿Verdad que el segundo ejemplo, el del que se produce en el contexto conyugal, presencia de los hijos, con maltrato, nos repugna más, ¿no? Claro, nos repugna más. 7 puñaladas has dicho. Eso también. En algo que se puede entender más premeditado porque es de acción continuada, la violencia, al menos, ¿no? Vale. Efectivamente. Vale. Entonces, fijaros que lo que muchas veces decimos, ¿no? Que tenemos un instinto de justicia porque la justicia está ínsita al ser humano, ¿no? Vosotros, sin ser juristas, ya sabéis que el segundo caso merece más reproche penal. Pero si añadimos que además de esto, el Código Penal, para tratar de objetivar, es decir, para que no sea solo la decisión subjetiva o el instinto subjetivo del fiscal cuando pide o del juez cuando decide, establece un catálogo de atenuantes, es decir, de circunstancias que sí o sí van a disminuir la pena, o de agravantes, es decir, de elementos que sí o sí van a agravar la pena. Ya. ¿Vale? Y este catálogo está muy tasado, es muy extenso, están contempladas prácticamente todas las casuísticas, o que os facilita a vosotros, a ti, como fiscal, a la hora de pedir las penas, te facilita, según el contexto, incluir unos u otros agravantes o atenuantes. Indudablemente. Sí, vale. Vamos a repasar, a ver si hoy nos daría tiempo, Roberto, a repasar el catálogo de atenuantes juntos, porque estoy convencido que vamos a poder explicar y descartar muchas leyendas urbanas, entre otras la que me llevó a mí a tomar hoy la decisión de tratar este tema con vosotros. Bien, a ver, entonces tengo aquí el catálogo que me has enviado de atenuantes, a ver si tenemos tiempo de todos, y si no, desde luego los agravantes lo dejamos para otra lección. Yo te voy leyendo textualmente los atenuantes contemplados y tú nos cuentas algo al respecto. A ver, de acuerdo. Atenuante de la de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias tóxicas o al alcohol. Esa es una, ¿no? Esta es la primera. Vale. Entonces tú me dirás, aquí nos podemos encontrar, y esto es muy interesante, con la siguiente, ¿no? La gente te puede decir que esto es frecuente, pero ¿cómo puede ser si una persona es alcohólico o una persona es drogadicto? ¿Cómo puede ser que eso le tenga que disminuir, que disminuya su reproche penal? Claro. Pues la razón de ser es: si una persona está alcoholizada o está bajo los efectos de las drogas, su impulsividad o su capacidad para entender totalmente la gravedad o la ilicitud de lo que ha hecho está disminuida. Por ejemplo,
Si A y B están borrachos y se agreden, están muy borrachos y se agreden, probablemente eso hace menos reprochable su conducta porque sus impulsos no podían controlarlo del mismo modo. No sé si estáis de acuerdo o no. Ya, bueno, perfectamente, desde luego, hombre, tú lo tienes mucho más claro y es que siempre nos convences, Félix, no tengas duda de eso. A ver, siguiente condición atenuante sería la de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. ¿Qué significa eso exactamente? Vale. A ver, aquí nos encontramos, este es el más complicado, ¿vale? Es un poco parecido al del alcohol. Aquí nos encontramos ante circunstancias que producen una ofuscación en el sujeto activo que hace que no ha podido dominar sus impulsos de manera clara. Pero esta es una circunstancia atenuante sobre que el Tribunal Supremo dice que hay que tener mucho cuidado. Porque, por ejemplo, ¿qué sucede si alguien intenta justificar como arrebato o como estado pasional los celos? Ya, mira, precisamente tengo aquí una noticia fechada en 2016 veo aquí el link del País. El Supremo rechaza los celos como atenuante en la violencia machista. Efectivamente, efectivamente. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Tribunal Supremo? Los celos, fijaros. Además, mira, hoy que estamos a 9 de marzo, un día después del Día de la Mujer, claro, se han usado endémicamente como justificación si nosotros vemos sentencias antiguas de otros siglos o de tiempos no tan lejanos. O de antes de ayer, Félix. O de antes de ayer se hablaba, y la crónica periodística también, hablábamos de esto como de casos de crímenes pasionales. Efectivamente. Ahora, obviamente, está absolutamente superado y se dice que cuando dos personas ponen fin a su relación sentimental, la finalización de esa relación sentimental en ningún caso puede significar o servir de excusa para poder cometer un acto de violencia sobre la persona que ha roto contigo. Quien se sitúa en un plano de prepotencia y de superioridad no puede pretender en ningún caso, bajo ninguna circunstancia, que su conducta sea premiada con una atenuación de la responsabilidad penal en base a unos celos. Por tanto, tú me puedes preguntar, ¿vale? Entonces, ¿qué requisitos tienen que darse para que se pueda aplicar este atenuante? Claro, pues te lo tengo que preguntar porque si no parecería un atenuante en falso, ¿no? Porque dice, sí, existe, pero no hay que aplicarlo. ¿O cuándo hay que aplicarlo? Pues son 4 requisitos, vamos a repasarle. El primero tiene que ser proporcional entre el estímulo que te provoca la situación y la conducta realizada. Por ejemplo, si yo me meto con la parda y la parda saca una pistola y me pega un tiro, ahí estaremos claro que no es proporcional, que es una reacción desproporcional. Por mucho que sea la parda. Efectivamente, sí, aunque no la parda tenga mucho genio. Claro. Sí. No hay proporcionalidad. Vale. Segundo requisito, tiene que ser una procedencia externa y que tenga origen en la propia víctima. Por ejemplo, si yo me meto contigo, Roberto, y tú te enfadas y matas a Marta Valderrama, y pegas a Marta Valderrama y no a mí, pues tampoco se daría el requisito del arrebato o de la obcecación, porque tendría que ser contra mí, no contra una tercera persona. O sea que si me cargo a Marta Valderrama no hay atenuante posible. No, digo, es para un amigo. Vale. Y te las verías conmigo, además. Ya, claro. Eso que ya sabes que yo me llevo muy bien con Marta. Tú te llevas muy bien con todo el mundo, Félix. El tercer requisito sería el de la licitud. Es preciso que el actuar pasional no contradiga la conciencia cívica, la ética. Por ejemplo, los celos ya hemos visto que no. Por ejemplo, tú no puedes reaccionar justificándote en racismo, por ejemplo, ¿vale? Porque eso va en contra de la licitud de la conciencia social. Y el cuarto sería la proximidad en el tiempo. Si, por ejemplo, y esto hay un ejemplo del Tribunal Supremo que es muy interesante, el Tribunal Supremo niega el estado pasional a aquel que ataca al agresor de su hermano 14 días después de que su hermano fuera atacado. Hombre, ya había tiempo de calmarse un poquito, ¿no? De que hubiera bajado eso es. la obcecación, sí. Ahí estamos ante una venganza, ¿no? No ante un arrebato. Claro. Bueno, entonces, a ver, siguiente atenuante, sigo leyendo. La condición está, la de haber procedido el culpable antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él a confesar la infracción a las autoridades. Aquí, mira, aquí fue
voy a ser sincero, estoy jugando con unos amigos al pádel que soy más malo que nada y no sé, que de repente entre raqueta y raqueta mi amigo Joaquín, tengo que citarle, además dije, te lo voy a decir, fue el que me dijo, oye, yo no entiendo por qué la confesión tiene que rebajar la pena, me parece muy mal y tienes que explicarlo. Le dije, lo explicaré un día. Explícalo. Venga, en beneficio de que te den un poquito más de bola en el pádel y de hacer justicia con tu amigo Joaquín. ¿Por qué tiene esa condición, de atenuante, la confesión? Primero, fijaros también, esto también es muy bonito, porque figura muchas veces la cercanía, ¿no?, del ser humano entre la justicia y el origen canónico de la justicia. Fijaros cómo no hay una conexión con el catolicismo y del arrepentimiento, la confesión, ¿no? Pero sin embargo, el fundamento es totalmente distinto que en el derecho canónico, ¿no? En el derecho canónico, la finalidad de la confesión es el arrepentimiento. No es la finalidad el arrepentimiento en la justicia. ¿Cuál es? El fundamento es dar un trato más favorable a aquel que facilita la investigación del delito, dando a conocer los pormenores de su comisión. ¿Por qué? Porque se dice que está coadyuvando a la administración de justicia para conseguir el triunfo de la verdad. Ya. Si yo confieso, estoy ayudando a que la verdad salga a la luz y por ello debo tener un premio, una rebaja de la responsabilidad penal. Pero tú eres consciente de que esta atenuante no se entiende del todo por parte de la sociedad, y sobre todo cuando estamos hablando de casos de corrupción, cuando, no sé, habría decenas de noticias que te podría poner de ejemplo de tal cabecilla que entonces ha confesado, ha llegado a un pacto por esa confesión con la Fiscalía para rebajar su pena porque va a cantar la Traviata. Ahí se produce como cierto debate social, ¿no? Sí, pero sí que es verdad, tienes razón, pero sí que es verdad que es un arma, el de la confesión, es un instrumento que tenemos que usar los fiscales con mucha prudencia. Y fijaros, una cosa para que la sociedad lo sepa. Nosotros no vamos a aplicar la confesión cuando imaginemos que a un señor le han pillado infraganti y tenemos tantas pruebas que la confesión no es necesaria, porque la confesión no va a aportar nada, porque es evidente, ahí la confesión no tendrá un efecto atenuatorio. ¿Cuándo vamos a tener que aplicarla? Cuando supone un instrumento esencial para que podamos alcanzar la verdad, porque es que a lo mejor no hay condena si no, porque si no, no hay otras pruebas. Claro. Por tanto, aunque a veces, ¿no?, como me comentaba a mí mi amigo, ¿no?, es difícil de entender, es como un instrumento que tiene que usar el cirujano para conseguir curar al paciente. Vale. Otra causa atenuante, venga, que estamos terminando, la de la reparación del daño, la de haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del acto del juicio oral. Efectivamente, esto es muy frecuente, por ejemplo, en el delito de estafa, ¿no? Cuando una persona ha cometido estafa a otra y el culpable decide reparar abonando todo el dinero o gran parte del dinero que ha estafado a la víctima. También sucede, por ejemplo, en el delito de daños, cuando, pues imaginemos la persona gamberra que ha destrozado la puerta de una comunidad de vecinos y ha provocado unos daños y decide abonar esos daños antes del juicio, o las lesiones, ¿no?, abonando una indemnización. Lo que trata el derecho es, tenemos que intentar, si es posible, reparar y volver al estado anterior en el que se produjo el daño. Ya. Si eso se hace por parte del acusado voluntariamente, tiene que tener un efecto atenuatorio. Obviamente, cuando nos encontramos ante bienes jurídicos como la vida, cuando se ha matado a otra persona, claro, o con la libertad sexual, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar. En esos dos casos tan sensibles, ¿también hay reparación? ¿Se entiende? ¿Se contempla la reparación del daño? Se es mucho más exigente. Mucho más exigente. ¿Por qué? Porque aquí ya no podemos reparar totalmente los efectos. Oye, sabido todo esto, entonces, a ver, conocemos atenuantes, ya digo, para una próxima clase, lo de las agravantes, pero ¿cómo operan? ¿Cómo se ponderan? Y quiero decir, cada una de las atenuantes se quita una proporción de la pena, 1, 5 años. Yo sé que tú eres un matemático y que te gustaba esta pregunta. Yo sabía que esta te gustaba a ti. Estoy aquí para hacer los logaritmos neperianos que haga falta. Venga, cuéntame. Pues fíjate qué sencillo. Vamos a poner el ejemplo del asesinato, ¿vale? Si hay un atenuante,
15, acordaros que el abanico era de 15 a 25. Nos tendríamos que quedar con un atenuante en la primera mitad, de 15 a 20. Vale. No podríamos superar los 20. Y tú me dices, ¿y qué sucede si hay 2 o más atenuantes? Pues tendríamos que rebajar, es decir, tendríamos que partir de 15 y partirlo entre 2, 7,5. Entonces tendríamos que irnos de 7 años y medio a 15 años. Vale. Se quedarían entonces en esas horquillas diferentes, ¿no? Eso En lugar de 15 a 25, de 15 a 20, si hay 2, de 7,5 a 15. Oye, pues para hasta tú y yo, Parda, ahora en realidad de matemática vamos así, yo creo que lo hemos entendido. Sí, más o menos lo hemos pillado. Lo hemos pillado del todo, como siempre. Félix Martín, fiscal, que ha sido un placer, amigo. Muchísimas gracias. La próxima Igualmente semana más. Igualmente para mí. Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta Adiós. luego. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.